Supuestamente la grabación ya ha empezado. Más cosas que os quería comentar. No voy a poder hacer anotaciones con el lápiz óptico del iPad porque no estoy manejando el iPad, estoy manejando directamente el fichero PDF en el ordenador. Entre otras cosas porque no es posible enlazar el iPad en la red de Durran. Bueno, hoy nada más que es así. Vamos a la clase de hoy. En la clase de hoy tiene que ver con lo que ya introdujimos ayer sobre técnicas de codificación. Entonces, ayer vimos una pequeña introducción, el por qué era necesario aplicar técnicas de reducción del régimen binario en audio. Vimos algunas aplicaciones en las que se está utilizando y vimos sobre todo, esto es lo importante, los fundamentos psicoacústicos en los que se basa. ¿De acuerdo? Estuvimos viendo cómo nuestro oído se puede asemejar a un conjunto de filtros pasobanda de distinto ancho, aproximadamente un cuarto de octava, y cuando percibimos el audio, en nuestro oído, en nuestro cerebro, se producen fenómenos de enmascaramiento acústico. Hay un umbral de enmascaramiento que es dinámico en función de la propia señal que estamos percibiendo y que los codificadores lo que hacen es estimar este umbral de enmascaramiento para decidir cuántos bits son necesarios codificar. Jugando con el número de bits, jugamos con el ruido de cuantificación y este ruido de cuantificación siempre ha de estar por debajo del umbral de enmascaramiento. Esa es la idea general que todavía no sabéis detalles. Vamos a ir entrando en estos detalles. Y vamos a ver las técnicas de estos codificadores. Primero, vamos a establecer una pequeña separación o diferenciación del tipo de codificadores que tenemos. Entonces, podemos clasificar los codificadores en función de cuál es la tasa de reducción binaria que aplican. Entonces, algunos de ellos la tasa de reducción binaria es muy pequeña. Bueno, muy pequeña si podemos compararlos con los que hacen gran reducción binaria. Los codificadores que funcionan con regímenes binarios altos normalmente producen una reducción del 75% de la información, de los bits. Es decir, eliminan el 75% y se quedan con el 25%. Uno podrá pensar que eso es mucho. Bueno, eso es mucho o no. Comparado con lo que se puede reducir de verdad, eso no es nada. Entonces, estos codificadores no tienen en cuenta los fenómenos de enmascaramiento de nuestro oído y simplemente intentan replicar la forma de onda que hay a su entrada, de forma estadística. Realmente lo que hacen es codificar un error entre la señal codificada y la señal original. ¿De acuerdo? Y la tasa de reducción que consiguen es relativamente mediocre, en torno al 75%. Los codificadores con regímenes binarios bajos, aquellos que producen una alta reducción binaria, estamos hablando de más del 90% de reducción. Y entonces entran en juego, sobre todo, los fenómenos de enmascaramiento que se producen en el oído. Se tiene en cuenta la percepción subjetiva del oyente. Pero incluso cuando se habla de voz, es posible que estos codificadores estén generando modelos de producción de la señal de voz. ¿De acuerdo? Y entonces se produce una reducción aún mayor. Los codificadores se pueden también clasificar en función de lo que eliminan. Si eliminamos componentes redundantes o componentes irrelevantes. Componentes redundantes, lo que se hace es minimizar un error de predicción. ¿De acuerdo? No se tiene en cuenta las características de percepción del oído. Entonces, por ejemplo, ya lo hemos comentado, una sinusoide, no hace falta saber cómo interpreta nuestro oído la sinusoide para saber que se puede codificar con 3 parámetros, la amplitud, la frecuencia y la fase, y si me apuro es un cuarto, y la duración, ¿de acuerdo? Para poder reproducirla nuevamente, sin ningún tipo de error. Eso sería eliminar toda la componente redundante que hay en las muestras de una sinusoide. Son parámetros objetivos. Sin embargo,
Las componentes irrelevantes son lo que utilizan los codificadores que trabajan con los efectos de, lo diré, de enmascaramiento. Aquellas componentes que no son percibidas son componentes irrelevantes a nuestro oído y se pueden eliminar perfectamente sin alterar la calidad que vamos a percibir de la señal de audio. ¿Alguna duda? Sigamos. Espera un momento. Vale. Entonces vamos a entrar en los primeros tipos de codificadores y vamos a estar solo este primer cuarto de hora y ya no los vamos a volver a tocar. Cuarto de hora, media hora. Todo el resto de las clases que nos quedan del tema tienen que ver con codificadores, no por forma de onda, sino codificadores que tienen en cuenta los fenómenos de enmascaramiento de nuestro oído. Entonces, en este tipo de codificadores, como digo, el objetivo es preservar la forma de onda de la señal, simplemente. Si nos llega un sinusoide, la codificaremos de tal forma que en su salida tengamos esa misma forma de onda. Entonces, como ya os comenté ayer, una sinusoide, todas sus muestras tienen correlación máxima y en el otro extremo tenemos un ruido blanco, donde todas las muestras están incorreladas entre sí. Estos codificadores no pueden trabajar con señales aleatorias porque no van a producir ninguna reducción binaria. Trabajan con señales donde haya componentes tonales o pseudoperiódicas. ¿Y dónde se aplica? Pues fundamentalmente a señales de voz. Cuando hablamos, la señal, digamos, que registra un micrófono de nuestra señal de voz, podemos ver todas las componentes periódicas que producen nuestras cuerdas vocales al vibrar. Entonces, ese tipo de señal es, digamos, más fácil de codificar con este tipo de codificación por forma de onda. ¿Y qué es lo que se codifica? Bueno, pues cualquier codificador va a tener un error de codificación. Bueno, pues si yo conozco la señal que entra y la señal que sale codificada, el error entre ambas dos es lo que codificamos. Entonces, realmente es el error entre la señal de entrada y una predicción de la misma. Se supone que si el codificador trabaja bien, este nivel del error será inferior al nivel de la señal. Y si el nivel del error es inferior a la señal, necesitamos un menor número de bits por muestra para codificar la señal. Entonces, esa es la estrategia. Codificar un error que tiene una amplitud, un nivel inferior a la señal que está entrando, y si tiene una amplitud menor, necesitaremos menos bits para codificar las muestras. Vamos a adentrarnos los dos codificadores que vamos a ver. El primero de ellos es el denominado DPCM, modulación diferencial de pulsos. Fijaos el funcionamiento. En la parte de la izquierda tenemos el codificador, en la parte de la derecha el decodificador. Y la parte de en medio simplemente lo que representa es un canal de transmisión o un soporte de grabación. Entonces, las muestras que entran, de 16 bits por ejemplo, se denominan XDN, que son las muestras que queremos cuantificar. ¿De acuerdo? Entonces, el error, bueno, hay un filtro aquí que llamamos predictor que predice la muestra que vamos a tener. Imaginaos, si la señal que está entrando aquí es una sinusoide, pues este predictor lo va a tener muy fácil y va a predecir la muestra de esa sinusoide. Y el error será prácticamente nulo o muy pequeño. Entonces, esa señal de error pasa por un cuantificador uniforme, es decir, que asigna nuevos bits a ese error y tenemos la señal de error con ese gorro que significa error cuantificado. Error cuantificado. La señal con ese símbolo significa la señal de error cuantificado. ¿Y qué necesita el predictor para predecir la muestra? Valga la redundancia. Pues las muestras anteriores. Bueno, ¿cuáles son las muestras anteriores? La muestra anterior se puede construir con la estimación que ha predicho anteriormente, X
con este triángulo es la muestra que aparece aquí, el dato estimado. Ese dato estimado se suma al error de predicción. Y si tenemos el error y la muestra estimada, pues tenemos la muestra de entrada, en este caso cuantificada. Bueno, pues si van entrando las muestras anteriores por aquí, lo que salen son estimaciones de la muestra que va a llegar. ¿De acuerdo? Esta es la idea. El sistema funciona con toda la señal que va entrando, con todas las muestras que van entrando y va produciendo otras muestras que llamamos muestras de error. Vale. Esas muestras son las que se graban en un fichero, ¿de acuerdo? Y luego se van a reproducir. O simplemente son las que se van a transmitir a un canal de transmisión, donde se ha de conocer que la señal ha sido codificada con el DPCM, con este tipo de codificación. ¿Qué era el decodificador? Pues algo tan simple como un filtro FIR con los mismos coeficientes que tenía el codificador va a generar la misma muestra de predicción, va a estimar la misma muestra. Si llega el error y se estima la muestra, tenemos el dato que entró aquí en el codificador. Bueno, aquí realmente no es X limpio, es X cuantificado. Aquí faltaría dibujarlo vosotros. La muestra que recuperamos es la muestra cuantificada de la señal de entrada. Que esa muestra cuantificada vuelve al predictor y predice la muestra siguiente. Entonces, del soporte del fichero de audio que hayamos codificado o del canal de transmisión nos llegan las muestras que son el error y este filtro predictor genera la estimación de las muestras. Estimación más el error, tenemos la muestra que entró en un principio. ¿Alguna duda? Bueno, ¿y cuál es la calidad de este sistema? Pues muy pobre. Realmente, ¿cuánto se reduce la amplitud de la señal de error haciendo este tipo de codificación? Pues se reduce al 50%, que en términos logarítmicos, que es lo que nos interesa, el 50% son 6 decibelios. ¿Y eso cuánto equivale? A un bit. Si las muestras que han entrado por aquí a 16 bits, las que salen por aquí son de 15 bits. Entonces, no merece la pena utilizar este tipo de codificadores ni para señal de voz ni para señal de audio. ¿Por qué lo mostramos? Bueno, porque además el codificador va a depender de cómo de bueno sea nuestro predictor, de la bondad del predictor. El predictor funciona muy bien para una sinusoide, pero una señal de voz no son sinusoides y una señal de audio mucho menos. Entonces, si nos llega, por ejemplo, una señal de batería, eso es incapaz de predecirlo. Entonces, la calidad es muy limitada y depende de los coeficientes que se hayan, digamos, programado inicialmente y que estén aquí, tanto el codificador como el decodificador. Como os decía, si no es tan bueno, ¿por qué lo metemos en el temario para estudiarlo? Porque nos sirve de referencia para entender el siguiente. El siguiente sí que se utiliza en audio y es el ADPCM. Adaptive Differential Pulse Code Modulation, es decir, modulación de pulsos codificados adaptativos, diferenciales adaptativos. Y si miramos el diagrama de bloques, el funcionamiento, la filosofía es la misma. Ahí, por aquí nos llega la estimación de la muestra que se va a codificar, la muestra real nos llega por aquí y la diferencia entre ambas nos da un error. ¿Cuál es el objetivo? Que el error sea mínimo, que el nivel de esta señal de error sea mínimo. ¿Y cómo conseguimos que sea mínimo? Ajustando los coeficientes del filtro FIR. Entonces, el filtro FIR no tiene coeficientes fijos, sino que son adaptativos. Van cambiando dinámicamente con el nivel de la señal. El error, digamos, modula los valores de los coeficientes, el valor de los coeficientes del filtro FIR, que es un filtro FIR adaptativo. ¿Y qué se consigue? Pues que el error sea mínimo. Eso por un lado. Pero además, el error que antes pasaba por un cuantificador uniforme, ahora pasa por un cuantificador no uniforme.
es decir, que comprime el rango dinámico de la señal de error para hacerlo más pequeño. Perdón, voy a coger el agua que me estoy quedando seco. Entonces, la función de este cuantificador no uniforme es reducir el rango dinámico de la señal de error, que ya era pequeña, por este filtro adaptativo, para hacerlo aún más pequeño. Y un cuantificador no uniforme es del tipo ley A o ley mu que habréis visto en otra asignatura, por ejemplo en procesado, imagino, pues es un compresor que funciona con un detector que rige la curva de ganancia de la señal que entra al cuantificador no uniforme. En definitiva, este cuantificador no uniforme y este filtro adaptativo consiguen que el nivel de la señal de error sea bastante más pequeño que anteriormente, que en el DPCM. ¿Cuánto? Pues aproximadamente un 25%. Bueno, un 25% no. El equivalente, lo he dicho mal. El equivalente a 4 bits. Si aquí entraban una amplitud de un rango dinámico de 16 bits, la amplitud que sale por aquí es equivalente a 4 bits. ¿De acuerdo? Y está en los bits menos significativos. Es decir, los 4 bits, las muestras que se van a grabar o se van a transmitir, únicamente son de 4 bits, que es la amplitud del error que estamos cometiendo. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Fijaos que aquí estamos eliminando 16, 12 bits. 12 bits es del 75%. Entonces, las mejoras con respecto al DPCM es un cuantificador no uniforme, un filtro FIR adaptativo, el predictor es un filtro FIR adaptativo, y una reducción razonablemente alta. De 16 bits pasamos a 4. Que aún así, como os digo, no es la reducción que obtienen hoy en día los otros codificadores que trabajan con los fenómenos de enmascaramiento, que vienen a ser del 98%, incluso más, hasta el 99%. Vale. ¿Y el decodificador ADPCM cómo funciona? Bueno, pues leemos las muestras que están grabadas en un fichero o las recibimos por un canal de transmisión. Esas muestras son de 4 bits y constituyen el error de predicción, el error que hemos cometido en el codificador ADPCM. Bueno, pues lo primero que hay que hacer es construir muestras de 16 bits, que son las que tenemos. Entonces, los 4 bits que corresponden a los de menor peso, construimos una muestra de 16 simplemente extendiendo el bit de signo. El cuarto bit más significativo de aquí se replica hasta los 16 bits, para tener una muestra en representación de 16 bits, aunque sea de bajo nivel. ¿Vale? Entonces, como el error sufrió un proceso de compresión, aquí hay que hacer la curva de transferencia de niveles inversa. Necesitamos un expansor con una curva de transferencia inversa a la del compresor. Y la señal de error, esta señal de error sirve para modificar los coeficientes del filtro adaptativo que tenemos aquí. Entonces tenemos el error que llega por aquí, su estimación de predicción, la estimación que nos hace el filtro adaptativo, y conseguimos en la salida las muestras de entrada cuantificadas. ¿Dudas? Pues nada, pues sigamos. Bueno, esto es lo único que hemos visto de codificadores por forma de onda, el DPCM y el ADPCM, ¿de acuerdo? No tienen en cuenta ningún tipo de fenómeno de enmascaramiento de percepción auditiva. Vamos a los codificadores y todo lo que vamos a ver hasta que termine el curso viene a ser de codificación perceptual.
Vale, aquí la idea, y ya la anticipamos ayer, viendo el modelo psicoacústico de nuestro oído. Aquí la idea es que el ruido de cuantificación, bueno, codificar por banda. La señal que nos entra se va a dividir en bandas en frecuencia, a través de filtros o de una transformada, y la codificación se va a hacer de forma independiente en cada una de estas bandas de frecuencia. De tal forma que el ruido de cuantificación de una determinada banda de frecuencia no supere el umbral de enmascaramiento. Entonces, el ruido, lo que estamos haciendo es moldeándolo en frecuencia, una especie de noise shaping a la que vimos en el capítulo 1, pero aquí lo vamos a hacer diferenciando zonas de frecuencia, el noise shaping. Y la codificación se construye a partir del conocimiento de la relación señal del parámetro SMR, que es la relación señal-enmascaramiento, en función de la frecuencia. Se calculan los umbrales de enmascaramiento, sabiendo el nivel que hay en cada banda y el umbral, pues tenemos esa relación. Y lo que decide un cuantificador es que la relación señal-ruido siempre sea superior a la relación señal-enmascaramiento. Es decir, decidimos cuántos bits necesitamos para hacer cumplir esta desigualdad, que la relación señal-ruido sea mayor que la relación señal-enmascaramiento. Si empezamos a sumar los bits necesarios banda por banda, al final podremos calcular cuál es el régimen binario que tenemos de salida con una determinada cuantificación. Es decir, imaginaos el régimen binario de entrada de una señal estéreo, sabemos que es de 1,5 megabits por segundo. Bueno, pues cuando el codificador hace sus cálculos y asigna unos determinados bits por banda y sabe las muestras que están entrando, pues puede calcular el régimen binario de salida. Y a lo mejor le salen, yo qué sé, 145 kilobits por segundo. Pero, digamos, los codificadores no pueden trabajar con régimen binario que sea dinámico, que esté variando constantemente. Entonces, los codificadores con los que vamos a trabajar tienen un régimen binario fijo. Imaginad que decidimos que el codificador ha decidido trabajar a 192 kilobits y los bits asignados por banda para que cumplan esta desigualdad le sale después de sus cálculos a 145 kilobits. Bueno, pues hasta 192 kilobits tiene bits de reserva o bits que le sobran. Bueno, lo que se hace es asignar bits más de la cuenta a aquellas bandas que han sido más perjudicadas en la asignación hasta llegar a los 192 kilobits. Si siempre que se cumpla esta relación señal-ruido mayor que la relación señal-enmascaramiento en cada banda, en cada banda. Por eso siempre va a haber, como os digo, un reajuste final. Además, las bandas con este parámetro negativo no se van a codificar. ¿Qué significa que tenga el SMR negativo? Pues que el nivel de la señal en esa banda está por debajo del umbral de enmascaramiento. Si el nivel está por debajo de ese umbral, no es necesario codificar esa banda. ¿De acuerdo? La calidad, siempre que se cumpla esta relación, supuestamente es indiferente de la señal original. Si tú codificas la señal cumpliendo siempre este criterio, pues la calidad que vamos a percibir es idéntica a la señal de entrada. Suele suceder que los codificadores ajusten su régimen binario a un valor excesivamente bajo. Imaginaos con el ejemplo anterior que la tasa con el que funciona el codificador es de 96 kilobits nada más. Sin embargo, en los cálculos que haya hecho por aquí, le sale que la tasa binaria tiene que ser de 128. Pues si tiene 128 y solo puede trabajar 96, hay que coger la tijera y eliminar bits. Bueno, pues eliminará bits de algunas bandas y eso que va a provocar que el ruido de cuantificación esté por encima del umbral de enmascaramiento. Y no se cumpla, y al no cumplirse esta desigualdad, la calidad deja de ser perfecta.
o lo que en términos de este tipo de codificadores se llama calidad transparente. Se pierde la calidad transparente cuando no se cumple la relación señal a ruido mayor que relación señal enmascaramiento. Y el ruido de cuantificación lo que se hace es que vaya siguiendo por encima del umbral de enmascaramiento. ¿Dudas? Bueno, pues si no tenéis dudas, continuamos, que se nos pasa el tiempo. Bueno, esa es la estrategia, muy por encima. La forma de dividir el espectro de las señales puede ser con un banco de filtros, pasobanda, o directamente por una transformada, como la de Fourier, una DFT, una FFT. Realmente, los codificadores con los que vamos a trabajar, la transformada es la llamada transformada del coseno modificada, que es, para nosotros, pues vamos a interpretar que es igual que una DFT, pero realmente hay variaciones. Es la transformada del coseno modificada. Nos va a dar un valor de amplitud de las muestras en frecuencia. Evidentemente, las calidades que vamos a obtener en un tipo de codificación o en otra, pues van a ser distintas. Y las diferencias dependerá del número de componentes espectrales que tengamos, de qué estrategias realicemos y cómo se van a enmascarar los errores de codificación, porque errores siempre vamos a tener. Si eliminamos el 98% de los bits, solo nos quedamos con el 2%, eso supone un error que estamos distorsionando la forma de onda de la señal. Lo que hay que hacer es que nuestro oído no se entere de ese error. Por eso, todos los errores, el objetivo es enmascararlos. Y un problema importante que tienen los codificadores perceptuales es lo que llamamos pre-ecos. Fijaos este ejemplo que tenemos aquí, lo que llamamos señal a codificar. Suponemos que este intervalo de tiempo corresponde a un frame de datos que entra en el codificador, porque está aquí llamado como ventana de análisis. Entonces, imagina, vamos a poner datos concretos. Esto en un codificador MP1, layer 1, equivale a 384 muestras de audio. Y podremos pensar que esto corresponde a un golpe de batería. No hay nada, un silencio, un golpe de batería y tenemos esta señal. Si esta señal entra a un codificador, el error de codificación se va a materializar en pequeñas réplicas de la forma de onda original. ¿De acuerdo? Esto es lo que llamamos pre-ecos. Pre-ecos. Entonces, esto se puede oír y si se escucha, pues hacemos un pan con unas tortas. El codificador no estaría trabajando bien. Entonces, os he dicho que la ventana puede ser de 384 muestras, pero incluso puede ser 3 veces ese valor, 1152. Imaginemos que es 1152. 1152 a 48 kHz de frecuencia de muestreo equivale, creo recordar, a 24 milisegundos, más o menos. Sí, yo creo que sí, 24 milisegundos. ¿Vale? 24, sí, 24. No, me dudo, pero creo que es eso. 24 milisegundos, de ese orden. Y si nosotros escuchamos la señal decodificada, vamos a notar claramente esas réplicas previas a la señal que ha llegado, lo que llamamos preecos. Antes de decir cuál es la estrategia, ¿por qué creéis que tenemos tanto error en este tipo de señal? ¿Qué tipo de señal es esta? En términos de señales, no de audio, términos de señales. Venga, algún valiente.
Un impulso, eso es. ¿Y qué pasa con los impulsos? ¿Cuál es la respuesta en frecuencia de un impulso? ¿Cuál es la respuesta en frecuencia de una delta? Bueno, ¿no os acordáis del procesado digital de señales y sistemas? Los sistemas lineales, creo que se llama así. Es la respuesta de un impulso, de una delta, es una respuesta en frecuencia constante. Todas las bandas son igual amplitud. Entonces, fijaos que esta es la peor situación con la que se enfrenta un codificador. Si todas las bandas en frecuencia son iguales, ¿cómo puede decidir con qué bandas quedarse y con cuáles despreciar? Todas son importantes. Entonces, este tipo de señal, el codificador no puede codificarlo bien nunca, porque no tiene bandas que despreciar con respecto a otras, porque todas tienen, en promedio, la misma energía y ninguna banda enmascara a otra. Entonces, eso se va a reflejar cuando yo intente codificarlo, porque el codificador trabaja a una tasa de binaria fija, en múltiples réplicas, errores previos a donde se produce el sobreimpulso. Bueno, pues dado que el codificador no puede eliminar estos precos, lo que se hace es enmascararlos, pero no en frecuencia, sino en tiempo. Lo que se hace es acortar la longitud de la ventana que entra al codificador para que tenga un intervalo de tiempo similar al que nuestro oído, si os acordáis de ayer, produce efectos de preenmascaramiento. Entonces, en torno a 8 milisegundos más o menos, como máximo, nuestro oído, antes de que llegue a un sobreimpulso, tiene una inercia que impide que perciba estas réplicas del impulso de la señal original. Entonces, lo que se hace es reducir la ventana de datos a codificar para que los errores llamados precos estén enmascarados por fenómenos de preenmascaramiento. ¿Dudas? Bueno, esto ya lo veremos, por ejemplo, en el Layer 2 y en el Layer 3 de MP1. Lo vamos a ver cómo funcionan, sobre todo en el Layer 3, que es el MP3, cómo funciona esta técnica de reducir la ventana. Entonces, aquí lo que os he estado comentando lo tenéis escrito en texto. Entonces, en función como el codificador va analizando el espectro de la señal y la forma de onda, cuando detecta que llega un sobreimpulso, lo que hace es acortar la ventana y una vez que desaparece el impulso, vuelve a ventanas grandes. Entonces, el tipo de ventana será corta o larga en función del tipo de señal que estemos codificando. Codificación subbandas. Ahí tenéis el diagrama de bloques de este tipo de codificadores. En la parte superior tenemos el codificador, en la parte inferior el decodificador. Lo que llamamos PCM son las muestras de 16 bits que nos entran por aquí a una determinada frecuencia de muestreo. Y a una, digamos, por defecto, uno tiene que considerar siempre que las muestras le llegan con 16 bits. Entonces, ¿cuál es el proceso que va a sufrir la señal de audio hasta que vaya al soporte de grabación o al canal de transmisión? Bueno, por aquí entran muestras independientes y el codificador espera un conjunto de muestras, lo que llamamos un frame o una ventana, para realizar la codificación. Y aquí lo que salen no son muestras, realmente son tramas, frames, estructura de datos codificada. Aquí entran muestras y aquí salen tramas. Vale, lo que se hace con estas muestras de entrada es someterlas a un conjunto de filtros paso-banda. Generalmente van a ser 32 filtros paso-banda. Entonces, si el régimen binario que teníamos aquí
Estoy hablando para un canal. Un canal, 48 kHz de frecuencia de muestreo por 16 bits, salen unos 768 kilobits por segundo. Ese sería el régimen binario para un canal de audio que entra al codificador. Y cuando atraviesa esa señal 32 filtros de paso banda en paralelo, ¿qué pasa con el régimen binario que vamos a tener aquí a la salida de esos filtros paso banda? Pues que se multiplica por 32, así de entrada. Si nuestro objetivo era reducir el régimen binario, empezamos mal, porque ya de entrada lo has multiplicado por 32. Tú tienes un conjunto de filtros paso banda y la señal que tenemos aquí se filtra por uno, por otro, y tienes aquí 32 filtros. Es decir, que tienes multiplicado por 32 el régimen binario de entrada. Obviamente hay que hacer algo. Entonces, los filtros paso banda, imaginaos, tenemos una frecuencia de muestreo de 48 kHz, ¿no? La máxima frecuencia representable de audio con esa frecuencia de muestreo serían 24 kHz. 32 filtros paso banda. Si dividimos los 24 kHz en 32 filtros paso banda, nos sale que la frecuencia, el ancho de banda de cada filtro es de 750 Hz. Es decir, son filtros, todos ellos con el mismo ancho de banda, 750 Hz. Vale. Entonces, empezando en 0 Hz y terminando en 24 kHz. Entonces, realmente lo que se hace después de atravesar cada uno de estos filtros paso banda es un proceso de diezmado y cambio de frecuencia de muestreo. Porque lo que nos dice Nyquist es que nosotros debemos muestrear al doble de la frecuencia máxima de la señal. Si la frecuencia máxima de la señal son 20 kHz, pues como mínimo tendríamos que muestrear a 40. Ponemos una frecuencia estándar de 48 kHz. Pero esa no es la condición, digamos, real para no tener aliasing. Para no tener aliasing espectral, el requerimiento de la frecuencia de muestreo tiene que ser 2 veces el ancho de banda de la señal, no de la frecuencia máxima, sino del ancho de la frecuencia, perdón, 2 veces el ancho de banda de la señal. Entonces, mi señal está filtrada por filtros que tienen un ancho de banda de 750 Hz. Pues se puede diezmar por 32 veces para que el régimen binario sea de 1,5, es decir, para reducirlo 32 veces. Lástima que no tenga aquí el lápiz óptico para dibujar los numeritos. Donde si aquí entran 384 muestras y aquí tenemos en cada salida inicialmente 384 muestras y así sucesivamente, de esas 384 muestras se procesa un factor de diezmado de 32 y nos quedamos con una de cada 32. Y realmente tendremos 12 muestras aquí en la salida. 12 muestras por 32 filtros son las mismas 384 muestras que entraron, pero divididas en bandas de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿alguna duda sobre esto? Esto es importante. Las muestras que atraviesan los filtros paso banda se diezman por el número de filtros paso banda, es decir, se someten a un proceso de diezmado de 32 veces. Nos quedamos con una de cada 32 muestras. Si han entrado 384 aquí tendríamos 12. 12 por 32, 384. Vale. Sin embargo, como digo, esas 12 muestras representan la señal en cada una de las bandas. 12 muestras de la primera banda, 12 muestras de la segunda, 12 muestras de la tercera y así sucesivamente hasta la última banda. Por la parte inferior, un modelo psicoacústico determina los umbrales de enmascaramiento. Se realiza una transformada de Fourier y con un algoritmo se determinan sus umbrales de enmascaramiento. Y entonces, fijaos, también vamos a determinar a través del espectro los niveles máximos de la señal en cada una de las bandas. Entonces,
en este punto estamos calculando la relación señal-enmascaramiento que va a tener ese conjunto de muestras que acaba de llegar por aquí. Vale. Y sabiendo la relación de enmascaramiento y el nivel que tenemos en cada banda, podemos asignar un determinado número de bits a cada frecuencia, a cada ancho de banda, a cada subbanda que tenemos aquí. Entonces la asignación binaria se realiza en función de esta curva de enmascaramiento que acabamos de calcular. Imaginaos, la primera banda necesitaría a lo mejor 5 bits, la segunda 7, la tercera ninguno, porque su nivel está por debajo del umbral, la cuarta tampoco, a lo mejor ninguno, la quinta necesita solo 2 bits, 2 bits por muestra me refiero. Las 12 muestras que han llegado aquí van a tener, digamos, esas 12 muestras que inicialmente estaban con 16 bits, se van a codificar con un número de bits distinto. Entonces, a este módulo que existe aquí, de escalado y cuantificación, lo que hace es determinar cuáles son las muestras máximas que tenemos cada 12, lo que llamamos factores de escala, se normalizan en función de ese valor máximo y se les asigna una nueva distribución binaria, la que hayamos decidido aquí. Entonces, si aquí teníamos 12 muestras por 16 bits, aquí tendremos, por ejemplo, 12 muestras por 5 bits. Aquí tendremos 12 muestras por 7 bits. Aquí tendremos ninguna muestra, porque la asignación ha sido 0. Imaginaos, estoy poniendo un ejemplo. Aquí tendremos, en la banda penúltima, 12 muestras por 2 bits, porque la asignación que se le ha hecho en esta banda es de 2 bits por muestra. Y esta banda, pues a lo mejor tampoco se codifica. ¿De acuerdo? Y todo esto se empaqueta dentro de una estructura, lo que llamamos una trama de datos, y es lo que nos entrega el codificador. El codificador va a necesitar saber estas muestras que han sido codificadas, y la información, que llamamos información colateral, que ha originado ese tipo de muestras. ¿Y qué información necesitamos? Necesitamos qué bandas han sido codificadas, ¿de acuerdo? Y cuáles son sus factores de escala, los factores de escala de escalado de las muestras, y el número de bits por banda con las que han sido codificadas. Si no doy esta información, pues el decodificador no va a ser capaz de decodificar la señal. Entonces, la trama está constituida por las propias muestras y por la información colateral con la que se han obtenido dichas muestras. Y eso va a ser la trama de datos de salida. ¿Dudas? Bueno, pues por hoy ya tenemos bastante. Ir rumiando esto porque mañana vamos a continuar con el tema. Mañana veremos el proceso contrario. ¿Alguna duda tenéis? Bueno, pues Antonio. Sí, dime. Yo tengo una duda, pero del ejercicio que subiste ayer. Sí. A la hora de calcular el nivel de presión sonora, la fórmula pone que LS es igual a menos 3 más X7, X6. ¿Es un número solo o son dos números? es X7 por ejemplo, por X6? Imagínate que esos dos, X7 y X6 es 2, 3, es 23. Vale. El número es 23. Y si Vale, es 7, 5, serían 75. Vale. Es para tener un rango de variación de amplitud distinto. Vale, eso era. ¿Alguna otra duda del ejercicio? Es inmediato, es simplemente ver la transparencia de las bandas bar y asociar, digamos, ¿qué os pedía? Ya no me acuerdo. Os pedía el número de bar, los umbrales, el ancho de banda, no sé qué más. Pero se hace de forma inmediata con la transparencia. Sí, mi duda simplemente era esa. Tenía el ejercicio hecho y después me he fijado en eso. No sabía si lo tenía bien o no. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues entonces mañana nos vemos. Venga, hasta mañana.